A su nombre, al nombre de Cristo. ¿Cuántos pueden darle palmas al Señor en esta noche? Dios es maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Dios es maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios en esta noche nos ha convocado con un fin, y es de que todos adoremos unánimes junto al Señor. Amén. Desde el principio, en la iglesia primitiva, el objetivo principal no era, o la guerra principal no era que la gente se mantuviera encendido en el fuego. La guerra que siempre hubo era para traer desunidad, porque un pueblo que está unido es un pueblo que tiene la victoria en sus manos. Pero un pueblo desunido es un pueblo que está desenfocado, aunque tenga el mapa en sus manos. A su nombre. Bien, esta noche se nos asignó por parte del Señor para que estemos ministrando la palabra del Señor. Si puede darle un poco más bajito al piano, Joel. Me voy a ubicar en el libro de Santiago, capítulo 4, a la altura del verso 6 en adelante. Repito, me ubico en el libro de Santiago, capítulo 4, a la altura del verso 6 en adelante. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén. Búsquelo para que me acompañe en la palabra. Santiago capítulo 4, verso 6. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo también digo amén. Dice: pero Él da mayor gracias, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo voy a leer en otra traducción para que usted me entienda. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Padre, gracias por tu palabra. Padre, tu palabra, Señor, es buena semilla, y tu pueblo vive en la tierra, Señor. Y cuando tu palabra cae, Dios mío, sobre este pueblo, dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse y darle un fuerte aplauso al Señor. Solamente voy a utilizar el piano por ahora para no traerle un poco de disturbio. Tópale a alguien en esta noche y dígale el tema. Dígale: resiste. Dígale: resiste. Tope a otro hermano y dígale: resiste. Bien, mis amados, quiero que me preste atención en esta hora a la exhortación que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Bien, mis amados, donde me ubiqué es el libro de Santiago. Santiago se encuentra entre los libros del Nuevo Testamento. Santiago se le conoce la Biblia como Santiago el Justo. Dicho libro Santiago lo escribe en el año 40 hasta el año 50 después de Cristo. Este libro relata una historia muy peculiar y muy importante. Santiago está debatiendo un tema muy importante. Santiago combate la desunidad. Se levanta una ola o un grupo de personas para traer desunidad en el pueblo. Luego que Santiago se levanta y escribe este texto, Santiago le exhorta a los creyentes que vivan una vida aferrada a la fe. Este tema trata
de algo muy importante. Santiago le decía al pueblo: yo quiero que ustedes vivan en obediencia, así como yo también vivo para Cristo. Este libro, la importancia de Santiago era que el pueblo entendiera que sus luchas, que sus pruebas, que su batalla o lo que ellos estaban padeciendo era por un tiempo determinado. Lo que ellos estaban pasando no era para su muerte. Pero Santiago le exhorta al pueblo que vivan una fe genuina y que demuestren esa fe por encima de la dificultad que ellos estuvieran viviendo. Por eso que cuando este día estuve leyendo un libro muy importante, como decía ahorita, decía el escritor que la mayor batalla o prueba que había en la iglesia primitiva no era para que el pueblo esté unido, sino para traer desunidad. Y Santiago le exhorta al pueblo: yo quiero, así como yo soy uno con Cristo, ustedes también tengan unidad con Dios. Ustedes sean un pueblo amable, sean un pueblo que sean devotos con Dios y sean un pueblo que le sirvan a Dios, no importando cuál sea la condición que ustedes estén viviendo. Santiago se levanta y confronta al pueblo. ¿Por qué? Por dos puntos muy importantes. Santiago se encontraba en Jerusalén y según se cree que Santiago era líder en aquel tiempo. Pero Santiago escribe esta carta con un mensaje específico y explícito, y era porque el pueblo abandonó su precepto, el pueblo abandonó su mandamiento, el pueblo abandona la adoración, el pueblo dejó la oración. Ahora bien, el pueblo abandona todo lo que le daba resultado para buscar algo que no daba resultado. Repito, el pueblo abandonó lo que le daba resultado para buscar algo que no daba resultado. Entonces el pueblo entró en humanidad, el pueblo entró en mortandad, el pueblo dejó la oración, el pueblo perdió la sensibilidad por el Espíritu Santo, el pueblo dejó todo, porque según la historia de la iglesia en ese tiempo estaba dividida, y Santiago le escribe al pueblo porque estaban dispersos. Habían gente que estaban en diferentes naciones, y Santiago se para como un hombre recto delante del pueblo y le dice: voy a escribir esta carta porque tengo temor a ustedes. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba enfrentando diferentes costumbres, el pueblo estaba enfrentando diferentes caracteres, diferentes dioses. Entonces él se ve obligado a que el pueblo siguiera las órdenes de Dios. Él se ve obligado a que el pueblo se introdujera por el camino que él algún día le había enseñado. Pero no obstante eso, el pueblo aún así siguió caminando en el camino que ellos le convenía. El pueblo hacía lo que bien le parecía, pero luego que Santiago lo corrige, el pueblo hace una pequeña reflexión y el pueblo dice: bueno, tenemos que buscar la forma de cómo nosotros poder alcanzar la plenitud de Cristo. Tenemos que buscar la forma de cómo reconstruir lo que un día nosotros desechamos, lo que un día a nosotros nos dio abundancia, nos dio crecimiento, nos dio avance. Tenemos que volver al principio de todo. ¿Por qué? Porque Santiago entendía que si el pueblo volvía al principio de todo, entonces el pueblo iba a ser fructífero así como Dios lo quería para con ese pueblo. Entonces, algo muy importante: cuando se levanta, enfrenta todos estos tipos de costumbres y enfrenta al pueblo. Pero este tema es importante y algo didáctico que me llamó la atención: la palabra resistir. Antes de yo entrar al tema, quiero hacer un breve paréntesis. Mientras Santiago se está escribiendo esta carta, el pueblo abandonó todo lo que estaba haciendo mal, y el pueblo ahora entra en la corriente divina, la cual ellos algún día tenían que tomar. Por eso que en el contexto geográfico me doy cuenta que la iglesia, cuando estaba dispersada, habían algunos que estaban en Asia, otros estaban en Siria, otros estaban en Mesopotamia y Egipto. Vivían rodeados de cultura pagana. Señores, hago un hincapié aquí muy importante. La costumbre aquí que el pueblo tenía era que ellos buscaban a Dios por el hombre que tienen al frente. Me di cuenta que el pueblo conocía a Dios, pastor, de diferentes
diferente manera, pero el día que el hombre se apartó un poco de ello, entonces el pueblo sacó lo que tenía en su corazón. Por eso que mientras el pueblo, me voy al Éxodo, que Moisés sube al monte, dice que cuando Moisés está hablando con Dios, dice que el pueblo hizo un becerro de oro. Lo importante aquí de esto es que el becerro de oro nunca estuvo fuera de ello. El becerro de oro siempre estuvo dentro. Y por eso, mientras el pueblo o Moisés oraba en el monte, el pueblo no podía recibir lo que Dios tenía para con el pueblo. El pueblo estaba tan manchado que aún Moisés subía al monte y bajaba con su rostro resplandeciente, y Moisés queriendo impartir de lo que él tiene, pero el pueblo que él le servía era un pueblo rebelde. Y usted no puede caminar en obediencia cuando usted camina ante el Dios que da la obediencia. Un pueblo no puede caminar contrario a Dios. Óigame, un pueblo no puede serle fiel a Dios si le es rebelde a él mismo. O sea, yo no puedo rebelarme con el Dios que me entregó los preceptos a mí. No puedo rebelarme con el Dios que me forma. Entonces, el Dios que me forma, vengo yo a ser entonces un rebelde para él. Y esto pasó con el pueblo. Vio todo, pero al final el pueblo terminó traicionando a Dios por diferentes costumbres. Entonces Santiago entra en algo muy importante. Voy a hacer una introducción para que entienda la historia. Santiago hace algo importante, y es que él entra, ¿para qué? Para defender al pueblo. El capítulo 4 específicamente, Santiago llega y divide al pueblo o reúne al pueblo con la intención de evitar los pleitos. Había envidia, había orgullo, mundanalidad, falta de oración y deseos carnales. Donde no hay un líder en un pueblo, el pueblo se desenfrena. Ahora bien, el pueblo también tiene que tener dicha mentalidad para poder soportar la prueba. La prueba que yo esté pasando no depende del líder que tenga frente, sino que mi prueba tengo que resistirla día tras día para entonces recibir la corona de la salvación. Entonces, si no tengo un líder quien me guíe, entonces me está diciendo a mí que me voy a perder. Pero cuéntale a alguien del líder que tiene y le voy a contar de la estructura la cual usted está hecho. Eso es lo fuerte, si es para con Dios en esta hora. En el contexto político, Israel estaba con el imperio romano. Los cristianos sufrían impuestos elevados, injusticia y también persecución y discriminación. Por eso Santiago, voy entrando al tema, en el capítulo 1, Santiago viene con un tema muy interesante. Santiago entra hablándole al pueblo: hermanos míos, bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué Santiago no empieza con un mensaje de aliento para el pueblo o un mensaje de bendición para el pueblo? Y Santiago entra hablándole de prueba en el primer capítulo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba desorientado, el pueblo estaba abandonado. Entonces el tema aquí de Santiago era fortalecer la fe del pueblo que se le había caído. Entonces en el mismo capítulo habla soportando la prueba. ¿Por qué? Porque era un pueblo débil que no tenía resistencia. El tema que voy a hablar en esta noche es resistencia. El pueblo la cual él le predicaba era un pueblo que no tenía resistencia. El pueblo era sacudido por cualquier tipo de adversidad. Entonces el pueblo hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Esto me da a entender a mí que el pueblo no tenía una intención devota en su corazón. ¿Cuál es la intención devota? Que aunque yo no tenga un líder, estoy seguro que tengo que serle fiel a Dios, no importa cuál sea mi dificultad. El apóstol Pablo dijo: ni lo alto ni lo profundo, ni alguna cosa creada, nada me apartará del amor de Cristo que está en el Señor nuestro. Santiago le dijo al pueblo: señores, si yo no estoy, ustedes se pierden, pero vine a formar creyentes que sean resistentes. No importa cuál sea tu prueba, no importa cuál sea tu batalla, séle fiel a Dios, cueste lo que te cueste. Resiste la batalla, resiste la prueba, resiste la adversidad. Aunque se levanten los mares, aunque se levanten los vientos, resiste, porque Dios va contigo. Entonces en el capítulo 2, préstame atención aquí. En el capítulo 2, ahora Santiago confronta y reprende al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo ahora en el capítulo 2
Santiago no le habla de fortaleza y le habla de que sean fieles al Señor, ahora Santiago está reprendiendo el favoritismo que tiene en el pueblo. ¿Cómo así, Luis? Claro, el capítulo 2 específicamente habla de que el pueblo recibía al rico, lo recibía con oro y lo recibía con esplendidez, y lo sentaban en la primera silla para que el rico sea el presentador o sea la persona principal en el salón. Entonces, cuando llegaba una gente pobre que no tenía recurso alguno, no tenía nombre, entonces ahora la gente sentaba el pobre atrás. Entonces Santiago se levanta y le dice: ¿cómo ustedes, siendo un pueblo fiel a Dios, siguiendo los preceptos de Dios, están haciendo asesión de personas por causa del dinero? Y leí un libro que decía que hay gente que hacen ofrenda injusta por traer la atención de una amistad. Yo no puedo hacer una amistad haciendo la cosa mala. La amistad que yo pueda tener tiene que venir ligada al Espíritu Santo. Todo lo que no venga a conectarme con lo divino, entonces deséchalo y apártalo, porque no te va a ayudar a crecer en nada. Ya se lo fuerte el paso para Dios. Entonces, aquí viene algo muy importante. Cuando Santiago los reprende en el capítulo 2, él le dice algo muy importante. Dice el texto, Santiago 2:6, dice la Biblia, oye, escuche bien: llega un rico con prenda y oro a la iglesia y lo sientan en la mejor silla y también le dan preferencias. Entonces, dice el verso 6, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen y ustedes lo agarran en los tribunales? Santiago lo reprende con la verdad en la mano, porque el pueblo estaba haciendo preferencia. En Dios no tenemos preferencia. Tenemos que servirle a Dios, sea bueno o sea malo. A el bien si mira quién. Entonces Santiago le dijo al pueblo: óigame, están haciendo una excepción con la gente. El rico lo oprime a ustedes, pero ustedes quieren asociarse con el rico, aún el rico oprimiendo al pueblo. Porque en la antigüedad el pueblo era muy pobre y eran de bajos recursos. Entonces la gente de la élite querían oprimirlo para sacarle aunque sea el último centavo, y Santiago lo reprende. En el capítulo 3, aquí es donde entra la enseñanza que debemos controlar nuestra lengua. En el capítulo 3, Santiago entonces enseña, óigame, el pueblo tenía tanta mala costumbre que Santiago empieza hablando de prueba. En el capítulo 2 lo reprende. En el 3 habla de la lengua. Dice la Biblia: un pequeño miembro de vuestro cuerpo inflama la rueda de la creación, como ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sabe cuál es? La lengua. Este pequeño miembro de nosotros, esta pequeña partícula o molécula que tenemos en la boca, músculo, esto inflama la rueda de la creación. Una sola palabra en ella, en la sierva, la pasa a la sierva, se la transmite a otro, entonces esa bola de fuego va creciendo. Santiago reprendió al pueblo. ¿Sabe por qué? El pueblo tenía mala costumbre, el pueblo tenía malas mañas. Y ese tipo de gente tenemos hoy en día en las iglesias. Gente que inflama la rueda de la creación, pero ellos no saben que su lengua está siendo inflamada por el mismo infierno. Dios mío, la gente no está aquí en esta hora. Ellos no saben que mientras ellos más hablan, su boca está siendo utilizada no para bien, no para mal. Una lengua que está inflamada por el infierno nunca trae nada bueno. Trae chisme, contienda, envidia. Dijo el pastor no dijo, pero el que tiene la boca conectada en el cielo no habla alguna cosa que no salga de la boca de Dios. El que tiene su boca conectado al reino habla rema, habla códigos, habla misterio, alabanza, habla misterio. El que tiene su boca conectado al reino habla cosas del reino. Pero entro aquí en el capítulo 4, donde me voy a ubicar en este libro. Este capítulo 4 enseña que los cristianos deben evitar las peleas, la envidia, el orgullo, acercarse a Dios con humildad y no juzgar a los demás. También recuerda que no debemos confiar demasiado en nuestros propios planes.
recuerda que no debemos confiar en nuestros propios planes, sino que reconocer todo lo que usted tiene depende de la voluntad divina de Dios. El tema donde me ubiqué esta noche: resistencia. Quise dar la breve introducción del libro para que usted me entienda. Resistencia. La palabra resistencia tiene que ver con permanecer firme, no rendirse, no negociar con el pecado, no abandonar la fe y permanecer creyendo en lo que has recibido. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Resistencia. No simplemente hablo de resistencia. La gente está acostumbrada a que le den resistencia a correr, a brincar, a saltar. Resistencia es yo saber tener dominio propio de mi cuerpo y resistir la prueba. Resistencia es yo saber controlar mi lengua, aún mi lengua quiere hablar cosas algunas. Por eso este libro de Santiago expresa algo muy importante. La resistencia que usted puede tener solamente puede estar ligada a la oración. Usted no puede tener ningún tipo de resistencia contra el diablo si usted no ora o vive una vida alineada conforme al Espíritu Santo. Si usted no tiene una vida devota en la presencia de Dios, usted no puede tener resistencia. ¿Por qué? Porque dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El contexto histórico o la exégesis de este texto no dice que él se va a ir o se quiere ir. No, de vosotros huirá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos plenamente confiando en Dios, es como que tenemos una puerta que le hacemos guerra cada día. Y aunque Dios mío, gloria al Señor. Y aunque el enemigo intente, apágalo. Aunque el enemigo intente, mis amados, intentar entrar o penetrar en tu puerta, él no puede. ¿Por qué? Porque yo soy un vallado. Y cuando usted es un vallado o una columna, todo lo que quiere entrar en tu casa no puede. Porque usted le hace resistencia, alabanza, a todo lo que no se le hace resistencia. Tiene la autoridad de entrar con legalidad a tu hogar. A su nombre. Estoy predicando bajito para que me entienda. Por eso que vi un corte de Brian Caro y dijo que la gente tiene una mala costumbre. Y la mala costumbre que tiene es que cuando consiga un carro lo publica. Cuando tiene un carro lo publica. Cuando tiene todo lo publica. Y entonces le quieren echar la culpa a los profetas. El profeta no dio la palabra mal, sino que tú le entregaste la ubicación a Satanás para que él vaya a merodear lo que Dios te entregó. Entonces el profeta no tiene la culpa. El profeta soltó la palabra, pero usted no tuvo el valor de administrar lo que usted tiene. Señores, entienda algo muy importante. José resistió a la esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque José era José. No, José vivía una vida devota. José vivía una vida alineada conforme al Espíritu Santo. Amado, la guerra que usted tiene es una guerra que va por encima de lo que usted piensa. La gente piensa todos los días guerra. Lunes, guerra con el diablo. Martes con el mensajero. Miércoles restauración. Jueves de batalla. Sábado de pleito espiritual. Domingo de guerra. Lunes de guerra. Todos los días de guerra en guerra. Y no saben que la mayor guerra que usted tiene, usted la tiene interna dentro de usted. La mayor guerra que un creyente tiene es pelear con la pereza. No hay mayor bendición de un creyente que le sirva al Señor. La gente siempre vive perdido en el tiempo. Tengo pruebas, tengo batalla, y no saben que el lenguaje que ellos tienen en su boca es lo que lo tiene detenido en ese lugar. Repito, la gente no sabe que el lenguaje que ellos, me parezco a Francis, que el lenguaje que ellos adoptan es el lenguaje que lo tienen dando vuelta en un mismo círculo. Por eso que hablar de resistencia, tengo que hablarte del comportamiento, tengo que hablarte de la devoción que tengas con Dios, y tengo que hablarte de la vida alineada que tienes en secreto. La mayor resistencia la recibió Jesús. La mayor presión la recibió Jesús. ¿Qué él hizo? Resistir. El que resiste no es un cobarde. El que resiste es aquel que triunfa.
Si vas a poner un negocio y hay 5 colmados y pusiste un colmado, vino la mujer y puso un colmado, ya se te bajan los ánimos. Dígale a alguien, no tiene resistencia, porque Juan dijo que el reino de los cielos se arrebata, óyeme, con violencia. O sea, aunque se levante que quiera levantarse, hale resistencia, que tarde o temprano tendrás que huir, porque no eres tú, es Jehová que camina contigo, es Dios que entregará la cara. Tú no estás solo, Jehová camina contigo como poderoso gigante. Se fuelga, lo primero que piensas es soltar a Dios. Dios no es más grande que un tanque de gas. La gente tiene un carro y cuando Dios le entrega el carro, ya soltaron a Dios. Dios no es más grande que un bendito carro de 300,000 pesos. Lo que pasa es que la gente acomodó a Dios a como ellos lo pueden entender y por eso no prosperan. Ay, ay, ay. La gente acomoda a Dios. Tengo un Baja, tengo un motor de 100,000 pesos y ellos piensan que Dios vale 100,000 pesos. Entonces lo que te rodea será de 100,000 pesos. La gente no gusta el mensaje. Dios mío. Tienes que entender que cuando tú eres un buen administrador, la Biblia enseña en Lucas capítulo 16 la parábola del mayordomo infiel. Un mayordomo que administraba los bienes. De repente el rico se dio cuenta y le dijo: óyeme, todo lo que te robaste tienes que devolvérmelo. ¿Sabe lo que hizo él? Para ganar compañerismo, él agarró, buscó lo que la gente que le deben, los mercaderes. ¿Cuánto tú le debes? 15,000, ponle 3,000. Haciendo alianza injusta, porque él sabía que le quedaba poco tiempo en el puesto. Cuando tú no eres leal ante lo que Dios ha puesto en tu mano, entonces el reino no te puede entregar lo que Él tiene para ti. Por eso que hay gente que se van a pasar la vida entera en el evangelio. Lo recibo, lo creo, lo abrazo, lunes dando vueltas, martes vueltas, miércoles vueltas, y nunca avanzan, nunca prosperan. ¿Por qué? Porque su lenguaje, su mentalidad está ligada a su corazón. Y cuando se liga el corazón, entonces me está diciendo que tu mente no te permite ver lo que hay detrás de la pared para que Jehová te... Ay, ay, ay. La mente que tienes, la mentalidad que tienes, no te impide ver qué hay después del telón. Por eso tienes que cambiar tu forma de vivir y de pensar. Porque la gente tiene que el creyente debe ser un creyente pobre. No, el creyente no debe ser pobre. La gente piensa que la mayor riqueza es el material. La mayor riqueza de un creyente es servirle al Señor. Repito, la mayor riqueza que tiene un creyente es servir al Señor. ¿Y sabes por qué nosotros no crecemos y no resistimos la guerra, la batalla? Porque cuando estás resistiendo, cuando sientes que te están haciendo fuerza, lo primero que tú piensas es que estaba mejor en el mundo. Lo primero que tú piensas, voy a soltar todo. Lo primero que tú piensas, yo estoy harto del proceso, me tienes harto del proceso, estoy cansado del proceso. Entonces esas palabras, en vez de bendecirte, te están condenando, porque Santiago reprendió al pueblo por la lengua. Entonces en el capítulo 4 le está diciendo al pueblo: óigame, resistan. ¿Por qué? Porque si el pueblo ora y tiene la lengua suelta, de nada les vale que ellos oren, porque su oración es su oración es vana. Entonces él los reprende por la lengua para que se alineen y luego le habla de la oración. Porque es como echar granos en un saco vacío. Es como yo invertir pensando que tengo oro. Compro maíz de palomita y pienso que es oro, y cuando le cojo un chin de fuego, entonces revela que es el contenido que está ahí. Nunca la gloria será del barro, sino del contenido que tiene el barro. El barro no puede brillar más que el contenido que lleva adentro. Los dos conforman uno, y ese uno representa a Cristo en tu vida. Para yo crecer, para avanzar, para llegar donde Dios quiere, no tengo que apagarle la luz de nadie. Como Él es un tesoro con base de barro, yo también soy un tesoro con base de barro. La diferencia es el valor de lo que tú cargas adentro. Revelará el tesoro que llevas en... Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. El nivel de obediencia va a revelar el tesoro oculto que usted tiene.
resistiendo. Resistiendo. Nada de lo que se manifiesta en tu vida viene por llegar. Todo viene con un trayecto, un plan, un propósito y una dirección para tu vida. Todos nosotros estamos conscientes. Hay varias historias que hablan sobre esto. Resistencia. Sadrach, Mesach y Abednego. La prisión del gobierno. Sadrach estaba en Babilonia. Ellos cayeron en el exilio en el rey Nabucodonosor. Cuando ellos están allá, ellos están enfrentando diferentes costumbres paganas. Están viendo dioses babilónicos. Ellos están rodeados entre todos. Pero algo que me llama la atención, esos tres jóvenes marcaron la diferencia entre todos. Por eso que siempre a Jesús le seguían millones, y de millones habían miles, y de los miles habían cientos, y de los cientos habían 12, de los 12 habían 3, y de los 3 habían 1. O sea que hay gente que van a estar confiando en lo que tú tienes, y solamente Dios está esperando que tú acciones. Sadrach, Mesach y Abednego marcaron diferencia. ¿Sabe por qué? Porque estaban conscientes al Dios que les sirvieron, y aunque quisieron abrir la puerta, aunque quisieron penetrar para dentro de ellos, cuando entraron se toparon con Cristo. Cuando tu guerra llega a tu casa, no eres tú que dará la cara, no, es Cristo que dará la cara por ti. Voy cerrando casi mente. Mire, Cristo es el que dará la cara por usted. Todo lo que usted hace, todo lo que usted hace para el Señor, es para gloria y honra del Señor. Por eso que Dios siempre en el Antiguo Testamento permitió algo muy importante. Pregúnteme qué. Pregúnteme qué. Dios con los sacerdotes estableció algo muy importante, y el pastor que teólogo sabe sobre esto. La tela que Dios permitió que usara el sumo sacerdote era de lino fino. Pregúnteme ahora, ¿por qué? Pregúnteme, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Para cuando el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, el sumo sacerdote no sudara. Entonces el sudor estaba hablando del esfuerzo que él hacía para que Dios descendiera. Entonces Dios eligió una ropa que sea cómoda, que sea sencilla, para que el pueblo, cuando Dios se manifestara, no dijera que era por el sumo sacerdote, sino que la gloria era de él. Alabanza a Dios. Sino que era por él. Nada de lo que usted hace aquí es para usted, es para que a través de usted Cristo sea glorificado. Alabanza a Dios. Levanta la mano arriba en esta hora. Todo lo que usted hace tiene un mandamiento, y es para que Cristo sea glorificado por medio de usted. Denle un fuerte aplauso con vida en esta hora. ¿No lo sabía? Hay que tener cultura hebrea para eso. Por eso, mis amados, le exhorto en esta noche, mi mensaje, no seré muy extenso, ya termino, es que resista, no importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la situación que usted esté viviendo. Resista, soporte, aguante un poco más, resista un poco más. En el trabajo te están haciendo presión, resiste un poco más. En la universidad la profesora te quiere hacerte la vida imposible con la nota, resiste un poco más. Hay prueba en el hogar, resiste un poco más, porque el galardón será para aquellos que resisten. Un creyente que no resiste es un creyente cobarde. ¿Y sabe qué pasa cuando usted abandona la resistencia? Entonces el diablo se burla de ti y te dice que todo el esfuerzo que tú hiciste fue en vano. Entonces, para que el diablo no te acuse, resiste como una mujer que tú eres, como una Débora, y resiste como un varón, que aunque nadie te ayude a cargar tu cruz, cárgala solo. Aunque no parezca nadie, cárgala solo. Esa cruz es tuya, no es mía, cárgala solo. Aunque te duela, cárgala. Se fue papi, cárgala. Mami se fue, cárgala. Esa cruz es tuya, no es mía, cárgala. Alabanza a Dios. Resiste, aguanta, soporta, porque Cristo viene por su pueblo. Cada día carga su cruz. Un día pesará 3 libras, pero otro día va a pesar 50. Entonces, mientras tú andabas y brincabas con la cruz, tú estabas cómodo. Habrán días que la misma cruz te va a derrengar, pero tú decides si tu cruz te derrienga o tú vas al Gólgota, que es la meta.
Ahí es donde nadie quiere ir, porque tienes que morir, tienes que dejar todo. No puede haber sentimiento. Hay días que la cruz está buena. Pastor, mi hijo, ¿cómo está? Me pregunto yo, ¿cómo está Luis? Estoy bien, yo el bendecido, preparado en victoria. Tengo a Dios cuarto, pero habrán días que tendrás los labios como esa servilleta y te preguntará Joel, ¿cómo estás? De ti depende que tu cruz sea liviana o sea pesada. De ti está que tú aprendas a caminar, no importa cuál sea la situación que te agobie. Estoy seguro que siempre que Dios permite un escenario, detrás de ese escenario hay algo grande que Dios preparó para contigo. Todo lo que es aquí no es en vano, es con un esfuerzo. Y el esfuerzo es que el día que Cristo venga, nosotros queremos irnos con Él en las nubes. Por eso que Santiago presenta a Cristo como el Rey Salvador. ¿Por qué? Porque cuando Él empieza reprendiendo al pueblo, entonces el pueblo entra en cambio, es transformado y Cristo habita sobre su pueblo. Su nombre. Eso es lo fuerte de la presencia de Dios con vida en esta hora. Amado, resista. Resista. Habrán días que no habrá nadie para darte aliento, para decirte, Juan Carlos, avanza. Habrán días que nadie estará para ti, para decirte, Juan Carlos, avanza. Damilka, avanza. Francisco, avanza. Habrán días que quizás como yo, o quizás como el pastor, un ejemplo, que le diga, pastor, avance. Porque quizás tú dándole la palabra a un hermano, avanza. Tú no sabes que ese hermano tiene la espalda desgarrada, está desgarrado. Y con simplemente decirle avanza, esa palabra tiene peso. Al tú decirle avanza, aunque los pies y los zapatos estén deteriorados, con esa palabra avanza. Tú restauras lo que ese hombre está viviendo, o tú le cambias la historia a ese hombre que está viviendo. Por eso te invito esta noche a que adoptes un lenguaje de bendición, a como en buen dominicano, aunque te esté llevando el que no te trajo, adopta un lenguaje diferente. ¿Por qué? Porque en mi boca como creyente, si soy la boca de Dios aquí en la tierra, tengo el poder para maldecir, para dar vida y para también quitar vida. Entonces adopta un lenguaje de bendición. ¿Cómo está? Bendecido, prosperado en victoria. Aunque te sientas desmayado, sin vida, dile que estás bendecido, prosperado y también estás en victoria en Cristo Jesús. En Cristo hay paz, hay gozo, hay felicidad. En Cristo está lo que el hombre desea. En Cristo está la salvación de tu alma. Hazlo fuerte con vida para Dios que está ahora. Fuerte, fuerte. Y dejamos a nuestro amado pastor. Fuerte el aplauso con vida en esta hora. Fuerte, fuerte el aplauso. Renueva hoy mi piedra. Póngase de pie. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Resucita mi cuerpo. Transforma hoy mi vida. Vamos a ofrendar. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Renueva hoy mi piedra. Llámame por nombre.